El mundo se está partiendo, geopolíticamente hablando. En las últimas semanas ha sido noticia el nacimiento del bloque oriental, ilustrado por el compadreo entre China, Rusia e India durante el desfile militar auspiciado por Xi Jinping. Y cabría argumentar que la más que posible unión de estas tres potencias, cuyas consecuencias valoraremos más adelante, ha sido motivada por el vacío de poder dejado por Estados Unidos en esa parte del globo. Mucho menos noticiable que el desfile militar chino y los abrazos entre Putin, Xi y Modi, pero tan sorprendente fue que el primer viaje oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fuera un tour por Latinoamérica. Secretary of State Marco Rubio is pressing forward with his first international trip since being sworn into office. His first stop was in Panama. Para ver una decisión así hay que remontarse nada menos que hasta 1912, cuando el brillantemente llamado Philander Chase Knox, secretario de Estado con William Taft y también llamado Filemón en español, abrió la legislatura de igual manera visitando a sus vecinos americanos en lugar de mirar a Europa o Asia. Las órdenes de Filemón, hace más de 100 años, eran construir lazos con el resto de países del continente americano, lo que Estados Unidos, bajo la doctrina Monroe, consideraba su zona de influencia. De forma similar, el viaje de Marco Rubio por Latinoamérica en febrero de este año se refería explícitamente a un tour por su hemisferio, una decisión que invita a pensar que Estados Unidos busca reagruparse cerca de su territorio, recuperando la famosa doctrina Monroe. Y si este movimiento nos invitaba a pensar en esta posibilidad, lo ocurrido en los últimos días nos permite confirmarlo. Potus y yo hemos estado hablando mucho sobre Argentina y la situación de Javier Milei, publicaba Scotty Bessent, secretario del Tesoro y muy querido en el canal, y tanto el Presi como yo, decía Scotty, estamos de acuerdo en que tenemos que hacer lo necesario para apoyar a la Argentina y al pueblo argentino. Scotty, copiando a Draghi, anunció un whatever it takes, pero para Argentina. El Tesoro de Estados Unidos, continuó Scotty, está listo para comprar bonos en dólares de Argentina y lo hará según veamos necesario. También estamos preparados para otorgar créditos significativos a su gobierno y además Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda pública secundaria o primaria o de la que haya, le faltó decir al bueno de Scotty. La orden desde el gobierno de Donald es que Argentina no debe tener problemas financieros que pesen sobre la presidencia de Milei, porque el gobierno argentino es de los pocos en Latinoamérica alineados a día de hoy con Estados Unidos. Y no solo no quieren perder este apoyo de Milei en Argentina, sino que gustarían de conseguir nuevos aliados en la zona. Curiosamente, en los próximos 12 meses habrá elecciones en Chile, Perú, Colombia, Brasil y otros. Y la esperanza, apuesta mejor dicho, de Estados Unidos con el apoyo a Argentina y el asedio al régimen de Venezuela es que en toda la región se instauren gobiernos más cercanos ideológicamente a Estados Unidos que al bloque oriental. Bajo este nuevo paradigma que se abre ante nuestros ojos, cabe explicarse el extraño momento del mercado, con un oro en subida imparable acompañado de activos que históricamente no deberían moverse al mismo ritmo que él. En este inusual contexto debemos explorar si, como apunta otra doctrina diferente, Bitcoin será la próxima jugada del mercado. Así que dale like si tú también quieres que Scotty te mire a los ojos y prometa darlo todo por ti y veamos esto. Desde la llegada de Trump al poder, se califica su gobierno de aceleracionista, en el sentido de que con sus acciones impulsa definitivamente movimientos que ya llevaban tiempo gestándose. Entre ellos destaca el aislacionismo de Estados Unidos o la vuelta de la doctrina Monroe, esta de la que venimos hablando original. Esta política debe su nombre al presidente James Monroe, quien en diciembre de 1823 se dirigió al Congreso de los Estados Unidos para proponer un nuevo orden político anclado en tres conceptos bien demarcados: esferas de influencia separadas para las Américas y Europa, fin de la colonización y política de no intervención. Así, en el viaje de Marco Rubio para inaugurar el actual mandato gubernamental en Estados Unidos, se habló de un tour por su hemisferio, recordando esas dos esferas de influencia propuestas hace 200 años por Monroe, América y Europa.
Entonces, se propuso que el continente más occidental, es decir, América, sería dominio de los Estados Unidos y, a cambio, su gobierno prometía no inmiscuirse en las cuestiones políticas que surgieran, como acabaron surgiendo, en Europa. Hacia finales del siglo XIX, ya con el Roosevelt menos malo en el poder, Theodore, se inició lo que se conoce como el corolario de la doctrina Monroe, cuando, sobre la base de ese supuesto dominio de Estados Unidos en la zona y, entonces ya sí, con un ejército mucho más potente, su gobierno se vio legitimado para intervenir directamente en Latinoamérica para velar por los intereses de toda la región. Roosevelt declaró entonces que los Estados Unidos podrían ejercer el poder policial internacional en casos flagrantes de mala conducta, que ellos estimasen como tales, lo que sirvió como justificación para la intervención de Estados Unidos en Cuba, Nicaragua, Haití y la República Dominicana. Como sabemos, el punto álgido de este intervencionismo global se alcanzó tras las guerras mundiales, cuando Estados Unidos se convirtió de facto en la policía global. El coste de ejercer esta labor ha sido cuantioso, pues por una parte ha tenido que soportar déficits crecientes y por otra sufrir derrotas militares por medio mundo. Y es por esto que a día de hoy vivimos la dimisión efectiva de este rol y la vuelta a una esfera de influencia mucho más reducida, centrada en su hemisferio. Esto explicaría varias cosas que han pasado en los últimos meses, como el allá te apañes de Estados Unidos a Europa, la intervención para acabar con la influencia china en Panamá, el interés por acabar con el régimen de Maduro en Venezuela y el esfuerzo por mantener a Milei en Argentina. Primeros pasos de una estrategia para poner el foco en el continente americano y dejar que el resto se busque la vida, que ya son mayorcitos. Una oportunidad que están aprovechando al otro lado del mundo, donde, como avanzaba al comienzo del vídeo, se dan pasos para crear un eje tan potente como aparentemente inestable. Y es que se juntarían el mayor productor de energía, Rusia, a la mayor potencia manufacturera, China, y todo ello multiplicado por el país con más mano de obra barata disponible, la India. Si la unión fructifica, que no es un sí pequeño, y se mantiene en el tiempo, que tampoco es fácil, cualquier cosa es posible. Como mostraba un análisis reciente de Gavecal, un vistazo a las 30 mayores empresas del mundo por capitalización demuestra que el mercado no está considerando la posibilidad de que estas tres economías se unan. A día de hoy, la práctica totalidad del dinero está en empresas estadounidenses. Pero el avance de la doctrina Monroe 2.0 que venimos tratando y la integración más que posible de los gigantes orientales, China, Rusia y la India, cambia el escenario de inversión, algo que ya está ocurriendo. Antes de ver cómo, si prefieres ver el futuro desde la tranquilidad de ganar un 10% de rentabilidad, pues te invitaría a mirarte Firefish. Firefish es una plataforma donde se ponen en común personas que buscan una rentabilidad a base de prestar dinero a otras personas que están pidiendo ese dinero y que están dispuestas a dejar Bitcoin como colateral. Es decir, si tú tienes Bitcoin y no te lo quieres gastar, puedes ir a la aplicación y decir, mira, tengo aquí 10.000 euros en Bitcoin y necesito 5.000 euros para mis cosas. Así que te dejo 10.000 euros en Bitcoin, te pido prestado 5.000 y te pago luego un interés. Obviamente, si estás en el otro lado, pues puede ser esa persona que preste dinero a aquel que está dejando como colateral Bitcoin y recibir ese interés, que puede ser del 8, el 9, el 10%, a veces incluso más, y en préstamos que van desde 3 hasta los 24 meses. Así que si te interesa esto, ya sea de un lado o del otro, pues te invitaría a mirarte Firefish y puedes usar el código UPSB para tener mejores condiciones en ese primer préstamo. La doctrina Howell establece que el precio de Bitcoin se ve influido por una serie de factores, entre los que destaca la liquidez, acompañada de la preferencia por el riesgo, y todo ello unido al precio y al ratio con el oro, otro activo que tiende generalmente a correlacionarse con el nivel de liquidez que hay en el planeta. En el cálculo de la liquidez confluyen dos factores. Por una parte, la política monetaria, que es lo que marca el Banco Central y que es la razón de que hablemos tanto de la política del Banco Central, por eso el Banco Central sale en todos los medios, y por otra está la política fiscal, que es lo que los gobiernos deciden gastar de más. Pues resulta que es una cosa que hacen a menudo. Como muestra un gráfico de Bicker y Brattle, desde 2020 el ganador en esta batalla por calentar la liquidez ha sido el lado fiscal, a años luz del lado monetario, que se ha mantenido, he de decir, bastante al margen de la locura por imprimir dinero. Y entre todos los estados decididos a gastar lo que no tienen, Estados Unidos destaca como el clarísimo vencedor, con un déficit del 7% en 2025, en gran parte debido a su trabajo a tiempo parcial como policía planetario que hemos tratado antes. Esta situación ha tenido tres consecuencias muy aparentes.
Por una parte, la bolsa de Estados Unidos se ha beneficiado del gasto de su gobierno, dejando al resto de mercados bursátiles en la cuneta. En segundo lugar, el saldo neto de inversión entre Estados Unidos y el mundo se ha multiplicado hasta los más de 20 billones con B. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que más de medio mundo ha puesto sus ahorros en suelo americano, en activos en dólares. Y ahora, pues todos ellos se creen genios de las finanzas, porque ganan siempre. Y tercero, y esta es la que más nos interesa, Bitcoin se ha correlacionado positivamente con la renta variable estadounidense y de forma muy marcada desde 2021. Sin embargo, como observa Feyao en un artículo publicado en Twitter, esta correlación podría ser espuria. Para ilustrar la idea de correlaciones espurias, que puede ser que no sea una que tengas ahí aflorando en tu mente, podemos acudir a la web de Spurious Correlations, que muestra muchos y variados y también graciosos ejemplos de correlaciones tan perfectas como fortuitas y que se explican en realidad por una tercera variable que no aparece en el análisis. Por ejemplo, encontramos una correlación idílica entre el consumo per cápita de margarina y la tasa de divorcios en el estado de Maine, o también entre la generación eléctrica en Kosovo y el número de películas en las que aparece Will Smith. Aunque mi favorita sin duda es la correlación entre la canción convertida en himno bitcoiner por su mensaje de Holder, Never Gonna Give You Up, de Rick Astley, y las búsquedas en Google por Elon Musk. Todas estas variables aparecen correlacionadas, pero no entre ellas, sino que aparecen así, se nos muestran así debido a una tercera causa que no se explica, que no se muestra en el análisis. En el caso de la correlación entre Bitcoin y la bolsa americana, expone Feyao, la variable que causa ambas sería la liquidez global. Y ahora podemos poner en común la situación de mercado con el contexto geopolítico para sacar una lectura más clara de la jugada actual y más interesantemente, de cuál puede ser la siguiente jugada. Estados Unidos va a gastar menos, eso está claro, como parte de su renovada doctrina Monroe y también con el hecho de que acaba de cerrar el gobierno, aunque bueno, eso será más temporal, lo que al tiempo indirecta y directamente obliga al resto del mundo a gastar más para llenar ese vacío que deja Estados Unidos. Esto implica que el balance neto de inversión que tan masivamente desequilibrado está a día de hoy en favor de Estados Unidos va a darse la vuelta. Esto es, en el margen, más dinero va a salir de activos en dólares que va a entrar, porque el dinero encontrará otros sitios donde la liquidez empuje más, como el nuevo eje oriental o como Europa, donde decidirán gastar, aunque solo sea para mantenerse en la pelea. Esto explicaría dos de los movimientos más marcados este año. Por una parte, la caída del dólar y por otra, la subida del oro como activo principal al que huir en tiempos de incertidumbre. Esta sería la primera jugada. Pero asumamos que sobrevives el desapalancamiento global sobre el dólar, la previsible volatilidad que acompaña un cambio de esta magnitud y el mundo vuelve a la senda de creación neta de liquidez. Pero esta vez no es Estados Unidos el único que gasta, el único que provee dicha liquidez, sino que es el resto del mundo el que empuja. ¿Cuál sería, en este punto, la segunda jugada? En este contexto, Bitcoin parece la mejor inversión, porque te expone al crecimiento de la liquidez, que como veremos será global, y es, por otra parte, la variable que más pesa sobre el rendimiento de Bitcoin. Es además Bitcoin un activo accesible a nivel global por cualquier inversor y ofrece un nivel de seguridad jurídica comparable al de invertir en los Estados Unidos. Si el momento actual del activo es difícilmente comprensible, pues puede serlo, esto se puede deber simplemente a que las circunstancias actuales son muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Pero eso no cambia el activo que es, ni cambia tampoco su potencial. Bien, antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y si lo haces recibes un mail. Obviamente, si no, vaya a newsletter sería. Ahora mismísimo no, porque estoy de vacaciones, pero la semana que viene ya volvemos, así que no te preocupes. Te diría que te puedes comprar una Bitbox. ¿Por qué? Pues porque con una Bitbox puedes conseguir la autocustodia de tu Bitcoin. ¿Y quién no querría la autocustodia de su Bitcoin? La autocustodia es la forma más sencilla de poder tocar tu Bitcoin, que no es de por sí muy tangible, eso tampoco cambia, pero con un monedero como la Bitbox puedes de alguna forma sentirte más cerca de tu Bitcoin, pues casi tocarlo. Es la tangibilidad de Bitcoin y además te ofrece la responsabilidad de ser capaz de tener tu propia riqueza, lo cual es muy bonito. Si no lo has hecho, pues te invitaría a hacerlo ya. Puedes usar el código UPSB para comprarte una de estas o varias y montarte un multifirma u otras pijadas varias para la autocustodia. Y cerremos del todo
recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el cómico Groucho Marx, muy querido, muy amado, porque era muy gracioso el hombre, y tenía buenos one-liners, ¿no? De estas coñas sarcásticas de una frase, como por ejemplo una que decía, y que me viene muy bien al caso debido al vídeo de hoy, una que decía: ¿a quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Una frase que hice en una película que queda muy bien, muy graciosa, y que en este caso me viene a cuento porque yo te he contado que una historia, pero lo suyo es que mires fuera y veas si lo que estoy comentando realmente se refleja en mis palabras. Y si es así, pues mejor cree lo que ves y no creas tanto lo que yo digo, sobre todo lo que yo digo sujetando el micro con una mano. Pero esto ha sido una cuestión del viaje. Como dije, estoy un poco de vacaciones, un poco solo, y el día 13 de octubre volveremos con los vídeos a su nivel normal, si todo va bien. Y mientras tanto, pues hay shorts y nos veremos en la Watch Out Bitcoin y todo eso. Así que, pues nada, nos vemos pronto. A cuidarse.